Esta noche, descubrimos a un faraón tan peligroso de mencionar, que toda una civilización eligió olvidar. Querido oyente, mientras te acomodas en tu rincón acogedor de la historia conmigo, prepárate para un viaje suave, a través de uno de los misterios más deliberadamente ocultos del antiguo Egipto. El cálido resplandor de la luz de la antorcha parpadea sobre los jeroglíficos desgastados, y en las suaves sombras del tiempo, descubrimos verdades que estaban destinadas a permanecer enterradas bajo las arenas doradas. El cálido resplandor de la luz de la antorcha parpadea sobre los jeroglíficos desgastados, y en las suaves sombras del tiempo, descubrimos verdades que estaban destinadas a permanecer enterradas bajo las arenas doradas. Imagina, si puedes, el espléndido lujo del antiguo Egipto en su apogeo. Imagínate caminando por los pasillos de mármol de un palacio tan magnífico, que incluso los pasos susurrados de los sirvientes hacen eco con reverencia. El aire lleva el tenue aroma del incienso y las flores de loto, mientras una delicada luz dorada se filtra a través de columnas que se elevan hacia los cielos, como las oraciones de los fieles. Aquí, en este santuario de poder y autoridad divina, los faraones gobernaban no solo como reyes, sino como dioses vivientes sobre la tierra. Durante más de 3 milenios, el poderoso imperio egipcio se alzó como un faro de civilización, su influencia extendiéndose por el mundo conocido como ondas en las aguas sagradas del Nilo. Imagínate paseando por los vibrantes mercados de Memphis, sintiendo la cálida brisa del desierto contra tu piel, mientras los comerciantes pregonan sus mercancías. El aire mismo parece vibrar con una energía que habla de presencia divina. Estos no eran simplemente gobernantes que portaban coronas de oro y piedras preciosas. No, eran seres que se creía contenían la esencia misma de la divinidad dentro de sus formas mortales, cada una de sus palabras llevando el peso de la ley cósmica, cada decreto moldeando el destino de millones. Dentro de las frescas cámaras de piedra de sus palacios, los faraones vivían vidas que mezclaban lo terrenal y lo eterno, de maneras que nosotros, con nuestra comprensión moderna, apenas podemos comprender. Intro end. El susurro sedoso de las túnicas de lino, el delicado tintineo de las joyas de oro, las conversaciones susurradas con sumos sacerdotes, que servían como intermediarios entre el reino mortal y los dioses mismos. Cada momento de la existencia de un faraón estaba coreografiado con la precisión de una ceremonia religiosa, pues no eran simplemente seres humanos que casualmente portaban una corona. Imagina los rituales matutinos que comenzaban cada día en estos salones sagrados. Cuando la primera luz de Ra, el dios Sol, pintaba el horizonte oriental en tonos de rosa y oro, el faraón se levantaría para realizar ceremonias que habían permanecido inalteradas durante generaciones. Los cánticos melodiosos de los sacerdotes llenarían el aire como una dulce canción de cuna, mientras el incienso ardía en braseros que habían sido testigos de las oraciones de innumerables gobernantes antes. Estos eran momentos de profunda conexión espiritual, donde la frontera entre lo divino y lo mortal se volvía tan delgada como el papiro. Cada acción del faraón llevaba un peso simbólico que se extendía por la sociedad egipcia como ondas que se expanden en aguas serenas. Imagina ser uno de esos escribas, tu caña de escritura lista sobre un papiro fresco, sintiendo el peso de inmortalizar palabras pronunciadas por una divinidad viviente. Cuando hablaban, sus palabras eran registradas por escribas cuyos dedos temblaban con el honor de preservar declaraciones divinas. Cuando atravesaban sus dominios, los súbditos se postraban no por mera obediencia política, sino por la creencia genuina de que estaban presenciando a un Dios encarnado, caminando entre ellos. Considera los magníficos banquetes que tenían lugar en estos salones sagrados, donde el faraón disfrutaría de delicias de todo el imperio, mientras músicos tocaban melodías que parecían resonar desde el reino de los dioses mismos. El delicado tintineo de copas de oro, el suave murmullo de cortinas de seda en la brisa vespertina, el cálido resplandor de lámparas de aceite proyectando sombras danzantes sobre paredes adornadas con imágenes de vida eterna. Estos no eran simples celebraciones, sino comuniones sagradas que reforzaban el orden divino de la civilización egipcia. La relación del faraón con sus súbditos se construía sobre un fundamento de entendimiento mutuo, que iba mucho más allá de la simple relación entre gobernante y gobernados. El pueblo ofrecía su devoción, su trabajo y sus vidas al servicio de lo que genuinamente creían era una encarnación viviente de la voluntad divina. A cambio, el faraón proporcionaba no solo gobierno, sino una conexión sagrada con los dioses que protegía a Egipto del caos, aseguraba las inundaciones vitales del Nilo y mantenía el delicado equilibrio entre el orden y el desorden que los egipcios llamaban Ma'at. Dentro de las cámaras privadas del faraón,
Lejos del esplendor ceremonial y los rituales públicos, existía un ser humano que llevaba el peso de las expectativas divinas sobre sus hombros como un manto tejido con luz estelar y responsabilidad. Imagina los momentos de quietud cuando las ceremonias del día habían terminado, cuando el último consejero había partido, y el faraón se quedaba solo frente a ventanas que miraban al desierto eterno. Aquí, en el suave silencio del crepúsculo, la carga de la divinidad debía sentirse tanto magnífica como abrumadora. Las paredes del palacio guardaban secretos susurrados en voces suaves como la seda. Conversaciones entre el faraón y sus consejeros más cercanos sobre asuntos que afectaban no solo a Egipto, sino al orden cósmico mismo. Estas eran discusiones sobre mantener el equilibrio sagrado que hacía que el sol saliera cada día, el Nilo fluyera con agua que da vida y el más allá permaneciera accesible para todos los que vivieran rectamente. Las decisiones del faraón no eran simples cálculos políticos, sino elecciones espirituales que resonarían a través de la eternidad. Imagina los momentos íntimos de reflexión del faraón, cuando estudiaría los textos sagrados que guardaban la sabiduría de los siglos, sus dedos siguiendo jeroglíficos que parecían brillar con luz interior, el suave susurro de los rollos de papiro, el delicado rasgueo de las plumas de caña registrando percepciones divinas, el cálido haz de luz de lámpara que hacía que incluso los conceptos teológicos más complejos parecieran tan claros como las aguas del Nilo al amanecer. Estos eran los momentos en que los aspectos humano y divino de su naturaleza se fundían en algo trascendente. Sin embargo, incluso en este mundo de autoridad divina y responsabilidad cósmica, donde los faraones eran reverenciados como dioses vivientes, y se creía que cada una de sus acciones mantenía el mismo tejido de la realidad, surgió un gobernante cuyo nombre sería deliberadamente borrado de los registros sagrados. Un faraón cuya autoridad divina se volvió tan amenazante para el orden establecido, que toda una civilización eligió realizar un acto que iba en contra de sus creencias espirituales más profundas. Eligieron olvidar. Pero, ¿quién era este gobernante borrado, y qué hizo tan aterrador que ni siquiera su nombre podía ser pronunciado en las tierras que una vez gobernó como un dios? Déjame llevarte de vuelta a una época en que los dioses caminaban entre los mortales, cuando la línea entre el cielo y la tierra era tan delgada como el papiro, y cuando el destino de toda una civilización descansaba en las manos de un único gobernante divino. Imagina, si puedes, estar de pie en las orillas del gran Nilo mientras el sol de la mañana se asoma sobre el horizonte. La luz dorada abraza las fachadas de cal de templos enormes. Sus columnas monumentales se extienden hacia el cielo, como dedos intentando tocar el reino de los dioses. El aire está cargado del aroma de incienso ardiente, incienso y mirra llevados por la suave brisa desde los recintos sagrados, donde los sacerdotes comienzan sus rituales del amanecer. La luz dorada abraza las fachadas de cal de templos enormes. Sus columnas monumentales se extienden hacia el cielo, como dedos intentando tocar el reino de los dioses. Este es el Egipto antiguo en su época de oro. Una civilización que perduraría por más de 3000 años, construida sobre una creencia fundamental que moldearía cada aspecto de la vida, la muerte y el poder. Imagínate como un niño creciendo a orillas del Nilo, aprendiendo que tu faraón no era meramente un rey, sino algo mucho más magnífico. El faraón no era simplemente un rey, era un dios viviente, la encarnación terrenal de Horus, la deidad halcón cuyas alas divinas se extendían por los cielos para proteger las dos tierras. Imagínate como un humilde escriba en la corte real, tu pluma de caña lista sobre un papiro fresco mientras presencias las ceremonias matutinas. El faraón emerge de sus aposentos privados, y aún en tu privilegiada posición, no te atreves a mirar directamente su rostro. Pues mirar a un dios sin permiso era arriesgarse a la retribución divina, no solo para ti, sino para toda tu línea familiar. Los egipcios creían que su faraón había nacido de una esencia divina, concebido cuando los propios dioses eligieron a una mujer mortal para dar a luz a su representante terrenal. Desde el momento de su nacimiento, estaba destinado a ser el puente entre dos mundos, el mediador entre el caos que amenazaba con engullir la creación y el orden perfecto que los dioses habían planeado para la humanidad. Imagina cargar la responsabilidad de la inundación anual del Nilo, el evento que traía vida al desierto y alimentaba a toda una civilización. La pureza espiritual del faraón, su correcta realización de antiguos rituales, sus pensamientos y acciones. Se creía que influían directamente en si los dioses bendecirían a Egipto con prosperidad o lo castigarían con desastre. El peso de tal responsabilidad era inmenso, pero venía con un poder absoluto e incuestionable. Imagínalo como cargar con el destino de millones sobre tus hombros,
mientras los propios dioses observaban cada uno de tus movimientos. Imagina al faraón sentado en su trono dorado en el gran salón de audiencias, sus paredes adornadas con imágenes de él, sometiendo a los enemigos de Egipto, ofreciendo regalos a los dioses y manteniendo el orden cósmico conocido como Ma'at. Ante él, gobernadores de provincias distantes se prosternan, sus frentes tocando el frío suelo pétreo mientras esperan su palabra, que literalmente era la palabra de Dios. Esto no era simplemente un teatro político. Cada egipcio, desde el noble más rico hasta el campesino más humilde trabajando en los campos, creía genuinamente que su faraón poseía conocimiento divino, que podía hablar directamente con los dioses, y que sus decisiones estaban guiadas por una sabiduría celestial más allá de la comprensión humana. La maquinaria religiosa que sustentaba esta creencia era vasta y sofisticada. Imagina los grandes complejos de templos que se extendían por el valle del Nilo, cada uno una pequeña ciudad en sí misma. Miles de sacerdotes, organizados en jerarquías estrictas, realizaban rituales diarios para mantener la conexión divina entre el faraón y los dioses. En los santuarios más internos, a los que solo podían entrar los sacerdotes más altos, estatuas doradas de deidades recibían ofrendas diarias de comida, bebida y aceites preciosos, como si fueran seres vivos que requirieran cuidado y atención. Estos no eran meros símbolos o representaciones. Los egipcios creían que la verdadera esencia espiritual de los dioses habitaba en estas estatuas, que podían ver a través de ojos dorados, escuchar oraciones susurradas y responder a la devoción humana. Y en la cúspide de todo este sistema se encontraba el faraón, el único mortal elegido por los dioses para ser su voz en la tierra. Los rituales de sucesión que elevaban a cada nuevo faraón eran ceremonias elaboradas destinadas a transferir el poder divino del dios rey fallecido a su heredero. Imagina las grandes pirámides y tumbas mastaba que bordeaban el horizonte del desierto, cada una construida no solo como lugar de descanso final, sino como una plataforma de lanzamiento para el viaje del faraón al más allá, donde se uniría a la corte eterna de los dioses y continuaría protegiendo a Egipto más allá del velo de la muerte. Pero con tal poder absoluto y estatus divino venían peligros que pocos fuera de la corte real podían imaginar. La intriga cortesana no era meramente sobre ventaja política o beneficio personal, era sobre la misma supervivencia del orden cósmico. Un faraón considerado indigno, que fallase en sus deberes divinos o perdiera el favor de los dioses, amenazaba no solo su propio reinado, sino la estabilidad de todo el universo. Imagina la tensión que llenaba el palacio real durante tiempos de crisis. Cuando el Nilo no crecía adecuadamente, cuando los enemigos amenazaban las fronteras de Egipto, cuando las plagas azotaban la tierra, todas las miradas se dirigían al faraón. ¿Estaba manteniendo la relación adecuada con los dioses? ¿Había ofendido de alguna manera a los poderes divinos? La presión era tan intensa que algunos faraones, a pesar de su supuesta naturaleza divina, sufrían lo que hoy reconoceríamos como colapsos nerviosos bajo el peso de tal responsabilidad cósmica. La línea de sangre real era considerada sagrada, cada generación transmitiendo la esencia divina que legitimaba su gobierno. El matrimonio dentro de la familia real no solo era aceptado, sino a menudo requerido, ya que mantenía la sangre divina pura y concentrada. Pero esto también creaba vulnerabilidades. ¿Qué sucedía cuando no había un heredero varón claro? ¿Qué ocurría cuando un faraón moría joven, dejando solo a un niño para heredar el trono? Estos momentos de sucesión eran los tiempos más peligrosos en la historia egipcia, cuando el orden divino parecía estar al borde del colapso. Imagina la corte real durante tal crisis. Sumos sacerdotes consultando textos antiguos y oráculos divinos, generales calculando la lealtad de sus tropas, nobles posicionándose para apoyar o desafiar a los posibles candidatos al trono. Las apuestas no podían ser más altas, porque en la creencia egipcia, elegir al faraón equivocado significaba invitar la ira de los dioses sobre todo el reino. Y en esta era dorada del gobierno divino, cuando el sistema parecía inquebrantable, cuando la autoridad divina del faraón era aceptada sin cuestionamiento por millones de súbditos, algo sin precedentes estaba a punto de suceder. Un faraón se atrevería a desafiar no solo las tradiciones políticas, sino los cimientos mismos de la religión egipcia. Un gobernante declararía que todo lo que los sacerdotes habían enseñado, todo lo que la gente había creído durante siglos sobre los dioses y su voluntad divina, estaba equivocado. Pero en esta era dorada del gobierno divino, un faraón rompería cada ley sagrada, desafiaría cada antigua tradición, y al hacerlo, pondría en marcha eventos que sacudirían los cimientos del mundo antiguo. Este faraón no solo gobernó de manera diferente, destrozó los cimientos mismos de la creencia egipcia, transformando por completo una civilización que había adorado a los mismos dioses durante más de 1000 años.
Imagina, si puedes, la conmoción que se extendió por el Egipto antiguo cuando su gobernante declaró que todo lo que sus antepasados habían creído, todo lo que los sacerdotes habían enseñado, todo lo grabado en piedra a través de los grandes templos, estaba equivocado. Imagina caminar por las bulliciosas calles de Tebas al amanecer, el familiar aroma del incienso flotando desde innumerables templos dedicados a Amón-Ra, Isis, Osiris y docenas de otras queridas deidades. Las oraciones matutinas resuenan suavemente por la ciudad, como lo habían hecho durante generaciones. Pero en esta mañana en particular, mensajeros reales avanzan por las calles con pergaminos que traen noticias que cambiarán todo para siempre. El faraón ha hablado, y las palabras están más allá de la comprensión. Todos los dioses son falsos. Hay solo una deidad verdadera, el Atón, el disco solar. Y este faraón, este gobernante revolucionario, es su único representante en la tierra. Siente la confusión que invade a la gente como una ola fría. Las madres abrazan más fuerte a sus hijos, preguntándose qué significa esto para los amuletos protectores que llevan. Los padres se detienen en su trabajo, cuestionando las oraciones que han susurrado a Ta por manos firmes y buen artesanado. Y este faraón, este gobernante revolucionario, es su único representante en la tierra. Los ancianos niegan con la cabeza, recordando historias que sus abuelos les contaron sobre faraones que honraban las viejas costumbres, que construían templos para fortalecer la presencia de los dioses en la tierra. Pero este faraón, Akenatón, como la historia lo recordaría, no estaba satisfecho con meras declaraciones. El cambio, creía, requería acción, rápida, decisiva y absoluta. En cuestión de meses, decretos reales comenzaron a fluir desde el palacio como una inundación imparable. Los grandes complejos de templos que habían dominado las ciudades egipcias durante siglos, repentinamente vieron sus puertas selladas por guardias reales. Imagina el silencio que cayó sobre el inmenso templo de Karnak, donde los rituales matutinos habían continuado sin interrupción durante más de 500 años. Los sacerdotes que habían servido allí desde la infancia permanecían desconcertados en los patios vacíos, sus voces ya no elevándose en himnos antiguos a Amón-Ra. El cambio fue más profundo que simplemente cerrar templos. Akenatón ordenó que los nombres de los antiguos dioses fueran borrados de los monumentos en todo el reino. Imagina el sonido reverberando en la noche, golpes de martillo contra piedra, que había permanecido por 1000 años. Cada golpe destruyendo lo que generaciones habían construido con amor. Imagina artesanos trabajando a la luz de las antorchas, sus martillos resonando contra la piedra, mientras sistemáticamente borraban jeroglíficos que habían permanecido durante milenios. El nombre de Amún, el rey de los dioses, desapareció de los muros de las tumbas, pilares de templos e inscripciones reales. Era como si el faraón buscara borrar lo divino de la memoria misma. Pero quizás la transformación más impactante estaba por venir. Akenatón abandonó Tebas, la antigua capital donde sus padres habían gobernado durante generaciones, y anunció la construcción de una ciudad completamente nueva, dedicada al Atón. Esto no era simplemente trasladar una corte, era reimaginar la civilización egipcia desde cero. Imagina el enorme proyecto de construcción que siguió. Miles de trabajadores arrastraban bloques de piedra caliza a través del desierto bajo el sol ardiente, construyendo una ciudad que encarnaría esta nueva visión religiosa. Amarna, como la llamamos hoy, surgió de la arena con templos abiertos al cielo para que los rayos del Atón pudieran entrar sin obstáculos. Ya no habría santuarios oscuros donde los sacerdotes realizaban rituales misteriosos. Todo en esta nueva capital proclamaba la naturaleza radical de la revolución del faraón. El arte mismo se transformó casi de la noche a la mañana. Desaparecieron las representaciones rígidas y formales de los faraones, que habían definido el arte egipcio durante siglos. En su lugar, Akenatón encargó esculturas y relieves que lo mostraban con un rostro alargado, labios carnosos y una figura femenina, imágenes revolucionarias, que sacudieron una cultura acostumbrada a retratos reales idealizados. Aún más sorprendente, estas nuevas obras de arte representaban a la familia real en momentos íntimos. Akenatón y su reina Nefertiti jugando con sus hijos, besándose, viviendo como seres humanos en lugar de figuras divinas distantes. Pero las revoluciones, como nos enseña la historia, generan resistencia tan inevitablemente como los ríos tallan la piedra. Y como el abrazo helado del invierno que se extiende sobre la tierra, la oposición comenzó a solidificarse en torno a los cambios radicales de Akenatón. Los sacerdotes de los antiguos templos observaban cómo su mundo se desmoronaba con creciente furia. Imagina a estos hombres hijos que habían seguido los pasos de sus padres durante generaciones, a quienes de repente les dicen que todo lo que consideraban sagrado era una mentira,
Estos eran hombres que habían heredado sus posiciones de sus padres, que habían memorizado miles de años de textos religiosos, que habían construido toda su identidad en torno a servir a dioses que de repente fueron declarados inexistentes. Imagina su desesperación al ver cómo su influencia se evaporaba como la niebla matutina. Sus vastos estados de templo, que habían controlado una enorme riqueza y tierra, cayeron bajo el control real. Estos eran hombres que habían heredado sus posiciones de sus padres, que habían memorizado miles de años de textos religiosos, que habían construido toda su identidad en torno a servir a dioses que de repente fueron declarados inexistentes. Sus vastos estados de templo, que habían controlado una enorme riqueza y tierra, cayeron bajo el control real. Sus elaborados ritos funerarios, que habían garantizado la vida eterna para los ricos y poderosos, fueron reemplazados por ceremonias más simples, centradas únicamente en el Atón. La gente común también luchó con esta conmoción. Durante generaciones, las familias habían transmitido pequeñas figurillas de dioses domésticos, espíritus protectores, que vigilaban sus hogares, sus hijos, su trabajo diario. Ahora estos objetos queridos tenían que ser escondidos, su consuelo prohibido por decreto real. Imagina la incertidumbre que se filtró en la vida cotidiana cuando las prácticas espirituales que habían brindado seguridad y significado durante siglos fueron súbitamente abolidas. Algunos historiadores sugieren que incluso la propia familia de Akenatón comenzó a cuestionar la sabiduría de un cambio tan radical. Su madre, la reina Tille, que había ejercido una influencia considerable durante el reinado de su esposo, puede haber observado la revolución de su hijo con creciente preocupación. La correspondencia diplomática descubierta en Amarna revela que las relaciones de Egipto con los reinos vecinos se volvieron tensas, mientras los gobernantes extranjeros luchaban por comprender este nuevo panorama religioso egipcio. Sin embargo, a través de todo esto, Akenatón permaneció convencido de su misión divina. En los himnos que compuso Alatón, escuchamos la voz de alguien genuinamente conmovido por una revelación espiritual, alguien que creía estar liberando a su pueblo de falsas creencias y conduciéndolo hacia la verdad. Estos no eran los movimientos calculados de un estratega político, sino las acciones apasionadas de alguien que experimentaba lo que percibía como una iluminación divina. La convicción del faraón era absoluta, sus métodos inflexibles. Pero mientras el sol se ponía cada día sobre su nueva ciudad capital, mientras el pueblo se adaptaba a estos cambios revolucionarios con diversos grados de aceptación y resistencia, fuerzas más oscuras estaban congregando su poder. La vieja guardia, los sacerdotes desplazados, los nobles tradicionalistas, los diplomáticos extranjeros confundidos por la transformación religiosa de Egipto, comenzaron a susurrar entre ellos. Porque las revoluciones que transforman demasiado, demasiado rápido, a menudo llevan dentro de sí las semillas de su propia reversión. Y los enemigos de este faraón, pacientes como las crecidas estacionales del Nilo, estaban congregando sus fuerzas para la contrarrevolución que habría de venir. Pero lo que hace que esta historia sea verdaderamente extraordinaria. Las consecuencias de quebrantar 1000 años de tradición religiosa estaban a punto de transformar no solo Egipto, sino nuestra comprensión de cuán rápidamente podía cambiar el mundo antiguo, y cuán violentamente podía fracturarse. En las sombras de templos y palacios, los murmullos de conspiración comenzaron a extenderse por los corredores del poder como el humo de los braseros de incienso. Imagínese, si quiere, el delicado juego de la política antigua, donde un solo movimiento en falso podía significar la diferencia entre el favor divino y ser borrado completamente de la historia. Imagínese caminando por los grandes salones del Palacio Real, donde cada pisada resuena con el peso de los siglos. Las paredes, adornadas con jeroglíficos que brillan a la luz de las antorchas, han sido testigos de innumerables secretos, innumerables conspiraciones. Y mientras nuestro faraón crecía en poder e influencia, también crecía el número de aquellos que contemplaban este ascenso con creciente inquietud. Verá, querido oyente, el poder en el Egipto antiguo nunca fue simplemente cuestión de poderío militar o del linaje real. Se trataba del delicado equilibrio entre lo mortal y lo divino, entre la tradición y la innovación. Y cuando alguien se atrevía a desafiar ese equilibrio, cuando alguien se atrevía a cuestionar los cimientos mismos sobre los que el reino había sido construido durante milenios, la respuesta era rápida y a menudo despiadada. Los sacerdotes, guardianes de la tradición y custodios de los antiguos caminos, comenzaron a reunirse en las cámaras sagradas de los templos. Imagínese, en una de estas reuniones susurradas, el peso de los siglos oprimiendo como la arena del desierto, mientras la revolución rugía fuera de los muros del templo. Estas no eran las conspiraciones melodramáticas de las películas de Hollywood.
llenas de gestos teatrales y declaraciones a gritos. No, estas eran reuniones silenciosas, celebradas bajo la tenue luz de lámparas de aceite, donde cada palabra se escogía tan cuidadosamente como una gema preciosa. El aire estaría espeso con el aroma de la mirra y el incienso, creando una atmósfera de reverencia que enmascaraba la gravedad de sus discusiones. Imagine una de estas reuniones, quizás en el templo de Amun-Ra, donde el sumo sacerdote Amenemheb, un hombre cuyas manos curtidas habían realizado innumerables rituales, cuyos ojos habían visto faraones ascender y caer, hablaba en voz baja con sus colegas más confiables. Imagine la carga que estos hombres llevaban, viendo cómo su trabajo de toda la vida se desmoronaba como un antiguo papiro en el viento del desierto. La luz parpadeante proyectaba largas sombras sobre sus rostros, mientras discutían los preocupantes cambios que presenciaban en su amado reino. Estos hombres no estaban motivados por ambición personal o celos mezquinos. Creían genuinamente, con cada fibra de su ser, que estaban protegiendo a Egipto de un camino peligroso. Para ellos, las ideas revolucionarias del faraón representaban no progreso, sino peligro. Veían en estos cambios una amenaza al orden cósmico que había mantenido a Egipto próspero y seguro durante miles de años. Mientras las estaciones pasaban y el Nilo continuaba su eterno ciclo de inundación y recesión, la oposición se volvía más organizada. Piense en ello como raíces que se extienden bajo el desierto, invisibles pero fortaleciéndose con cada día que pasaba. Se intercambiaban cartas entre gobernadores regionales, cada mensaje escrito en papiro con la esmerada caligrafía de escribas expertos. Estos documentos hablaban de preocupación por la salud espiritual del reino, de temor por abandonar las benditas tradiciones de sus antepasados. Imagínese la tensión silenciosa que debía llenar estas reuniones. Imagine a Kentmin, el gobernador de Memphis, un hombre cuya lealtad a Egipto estaba más allá de toda duda, luchando con sus crecientes dudas. Se sentaría en su cómoda silla, hecha de madera de cedro del lejano Líbano, mientras los escribas leían informes de todo el reino. Informes sobre templos abandonados, festivales ancestrales olvidados, de un faraón que parecía haber perdido el contacto con los sagrados deberes que definían el poder real. La conspiración, si podemos llamarla así, nació no del odio sino del amor. Amor a Egipto, amor a la tradición, amor a la estabilidad que había hecho de su civilización la envidia del mundo conocido. Estos eran hombres que habían dedicado sus vidas a servir a su reino, que habían visto a sus padres y abuelos hacer lo mismo. Se veían a sí mismos no como rebeldes, sino como los verdaderos guardianes del alma de Egipto. En la propia corte real, la atmósfera se volvía cada vez más compleja. Los sirvientes se movían por los corredores del palacio con la mirada baja, sintiendo la tensión que flotaba en el aire como el bochorno del verano. Los propios asesores del faraón se encontraban atrapados entre la lealtad a su gobernante y sus preocupaciones sobre la dirección del reino. Imagínese usted como un escriba de la corte, su caña de escribir lista sobre un papiro fresco, registrando los asuntos diarios del palacio. Usted sería testigo de las señales sutiles de la creciente división, la forma en que ciertos nobles esquivaban la mirada del faraón, las conversaciones susurradas que cesaban abruptamente cuando pasaban los guardias reales, la neutralidad cautelosa en voces que una vez habían resonado con entusiasmo. El faraón, a pesar de la creciente oposición, continuaba persiguiendo su visión con determinación inquebrantable. Esto no era la obstinación caprichosa de un tirano, sino la profunda convicción de alguien que realmente creía estar actuando en el mejor interés de Egipto. Pasaba largas horas en sus cámaras privadas, rodeado de pergaminos y textos, buscando sabiduría en los escritos de antiguos sabios mientras planificaba un futuro que rompería con el pasado. Mientras el invierno se asentaba sobre la tierra, trayendo temperaturas más frescas y el descanso bienvenido del calor del verano, las líneas de división se volvían más pronunciadas. La oposición había pasado de preocupaciones susurradas a una resistencia organizada. Sin embargo, incluso ahora, cuando las tensiones se intensificaban, el conflicto mantenía el carácter civilizado que caracterizaba a la sociedad egipcia. No hubo confrontaciones dramáticas ni denuncias públicas. En su lugar, había peticiones cuidadosamente redactadas, solicitudes de audiencia presentadas con respeto, y las señales sutiles pero inequívocas de un reino que comenzaba a fracturarse según antiguas líneas de lealtad y tradición. Los partidarios del faraón, aquellos que creían en la visión de cambio y progreso, se encontraban cada vez más aislados. Estos eran a menudo nobles jóvenes, escribas ambiciosos y comandantes militares que habían ascendido por mérito más que por nacimiento. Veían en su gobernante no una amenaza para la tradición,
sino la promesa de un Egipto más fuerte e ilustrado. Imagina a Senenmut, un joven arquitecto cuyo diseño innovador había llamado la atención del faraón. Trabajaría hasta altas horas de la noche a la luz de la lámpara, creando planes para templos que honraban a los dioses, mientras incorporaban nuevas ideas sobre adoración y comunidad. Para él, la lealtad al faraón representaba la lealtad al futuro de Egipto, no la traición a su pasado. Pero a medida que la oposición se volvía más organizada, a medida que los susurros se convertían en planes y los planes en acción, los cimientos mismos del reino comenzaban a cambiar. La antigua estabilidad que había definido a Egipto durante tanto tiempo se encontraba desafiada no por invasores extranjeros o desastres naturales, sino por las visiones competitivas de los propios hijos de Egipto. Los sacerdotes aumentaron la frecuencia de sus rituales, invocando a los dioses por orientación y protección. Los templos se llenaron de fieles que buscaban consuelo en tiempos inciertos. Y a través de todo esto, el faraón continuaba gobernando, tal vez consciente de la tormenta creciente, pero comprometido con un camino que transformaría a Egipto para siempre, o conduciría a consecuencias que nadie podría prever completamente. Mientras te sumerges más en esta antigua historia, siente el peso de estos momentos trascendentales. Imagina las noches sin dormir de aquellos atrapados entre lealtades encontradas, las oraciones susurradas en templos oscuros, las esperanzas y temores de una civilización detenida en una encrucijada. El suave ritmo del Nilo continuaba sin cambios, pero para la gente de Egipto, el terreno bajo sus pies había comenzado a moverse. Lo que sucediera después determinaría no solo el destino de un faraón, sino su propia existencia en la historia, su memoria en los corazones y mentes de generaciones aún no nacidas. La oposición había encontrado su voz. La conspiración había tomado forma. Y Egipto estaba al borde de una transformación que resonaría a través de las edades. La confrontación que borraría a un dios de la historia estaba a punto de comenzar. Imagínate, si puedes, el gran palacio de Menfis, sus muros de piedra caliza resplandeciendo bajo el sol egipcio, donde el poder había residido sin desafío durante más de una década. Imagina la calma matutina rota por pasos que cambiarían la historia para siempre, medidos, decididos, definitivos. Pero en esta mañana en particular, mientras los sacerdotes realizaban sus oraciones rituales y los sirvientes cumplían con sus tareas diarias, nadie podría haber imaginado que la autoridad divina estaba a punto de desmoronarse. Imagínate caminando por esos pasillos de poder, sintiendo la piedra fría bajo tus sandalias, escuchando el murmullo distante del Nilo fluyendo junto a los muros del palacio. El aire habría llevado el aroma del incienso de las cámaras del templo, mezclado con los aromas más terrenales del pan, horneándose en las cocinas reales. Era en esta atmósfera de grandeza rutinaria donde se estaba desarrollando el momento más extraordinario de la historia egipcia. Los sacerdotes que una vez se habían arrodillado ante su faraón ahora se mantenían como una fuerza unificada. Imagina sus rostros, querido oyente, ya no mostrando la reverencia sumisa que había definido sus vidas durante años. En su lugar, habrías visto algo mucho más poderoso ardiendo en sus ojos. La determinación silenciosa de aquellos que finalmente habían encontrado su coraje. Estos eran hombres que habían pasado toda su vida al servicio del orden divino, y ahora estaban a punto de destrozar esa misma fundación. El sumo sacerdote, sus manos curtidas ya no temblando con la edad sino firmes con propósito, se acercaba a la sala del trono. Tras él caminaba una procesión de los líderes religiosos más respetados de Egipto, sus túnicas de lino blanco susurrando suavemente contra los pisos de mármol. Cada paso resonaba a través de las vastas cámaras como una cuenta regresiva hacia el destino. Pero esta no era una escena de violencia o confrontación dramática. El genio de la política egipcia antigua residía en su sutileza, su reverencia por la forma incluso en momentos de revolución. Imagínate al faraón sentado en el trono de oro, que habían creado los mejores artesanos del reino, sus superficies resplandeciendo con piedras preciosas, que captaban la luz matutina que se filtraba por las altas ventanas. La expresión del gobernante habría sido de curiosidad más que de alarma, pues estos eran asesores de confianza, hombres que habían servido a la corona fielmente durante décadas. La confrontación comenzó no con acusaciones o demandas, sino con una pregunta planteada en los tonos gentiles y respetuosos que caracterizaban el discurso de la corte. «Gran faraón», habló el sumo sacerdote, su voz llevando claramente a través de la vasta cámara, «venimos a ti con preocupaciones por el bienestar espiritual de nuestro amado Egipto». Imaginen la tensión eléctrica que llenaba el aire mientras se pronunciaban estas palabras, como el momento antes de que caiga un rayo, cuando el propio aire parece contener la respiración.
Los funcionarios de la corte que se habían reunido para la audiencia matutina se movían incómodos, percibiendo que estaban siendo testigos de algo sin precedentes. Los guardias personales del faraón, posicionados estratégicamente alrededor de la sala del trono, permanecían inmóviles pero alertas, sus ojos escaneando a los sacerdotes reunidos en busca de cualquier señal de amenaza. Pero la amenaza no era física, era mucho más peligrosa que eso. Estos hombres habían venido armados con la ley religiosa, con precedentes antiguos, con el peso de la tradición que se extendía a través de siglos de costumbre ininterrumpida. Hablaban del desagrado divino, de señales y presagios que sugerían que los dioses habían retirado su favor del reino. Hacían referencia a textos sagrados que delineaban las condiciones bajo las cuales la realeza divina podía ser cuestionada. Imaginen al faraón escuchando estas acusaciones, la palidez apoderándose lentamente del rostro real mientras el alcance completo del desafío se hacía claro. Esto no era una simple desavenencia sobre política o gobierno. Era un cuestionamiento fundamental de la autoridad divina misma. Los sacerdotes insinuaban que el faraón había perdido el mandato divino, que continuar gobernando traería una catástrofe sobre Egipto. Los cargos que presentaron eran numerosos y cuidadosamente documentados. Los festivales religiosos habían sido descuidados, causando sequía y malas cosechas. Los enemigos extranjeros se habían vuelto audaces porque los dioses ya no protegían las fronteras de Egipto. Las enfermedades se habían extendido por ciertas provincias porque no se habían realizado los rituales adecuados de purificación. Lo más condenatorio de todo, la inundación del Nilo había sido irregular, amenazando el ciclo agrícola del cual dependía toda la vida egipcia. Mientras presencian esta escena extraordinaria, sientan el peso de lo que estaba sucediendo. En el mundo antiguo, desafiar la autoridad divina de un faraón era arriesgarse no solo a una rebelión política, sino al caos cósmico. Sin embargo, estos hombres habían llegado a un punto donde creían que tales riesgos eran necesarios para salvar su civilización de un desastre aún mayor. La respuesta del faraón fue rápida y decisiva. Levantándose del trono dorado con toda la dignidad que siglos de crianza real habían instilado, el gobernante comenzó a defender no solo la autoridad personal, sino el principio mismo de la realeza divina que había sostenido la civilización egipcia. La voz que resonó a través de la sala del trono portaba tanto dolor como furia, el dolor de la traición mezclado con la ira justa de la divinidad desafiada. Pero incluso mientras el faraón hablaba con toda la elocuencia y convicción que la educación real podía proporcionar, se podía sentir que el suelo se movía bajo los mismos cimientos del poder. Los sacerdotes que una vez habían escuchado cada palabra real, ahora permanecían inmóviles, sus rostros mostrando la calma resuelta de aquellos que ya habían tomado su decisión. No habían venido a negociar ni a hacer concesiones. Habían venido a remover a un gobernante al que creían se había convertido en una amenaza para Egipto mismo. La confrontación duró horas, con argumentos y contraargumentos resonando por toda la sala del trono, como olas contra un rompeolas. Se citaron precedentes antiguos, se recitaron textos religiosos. La voluntad de los dioses fue debatida con la intensidad de eruditos y la pasión de verdaderos creyentes. Pero gradual e inexorablemente, el equilibrio del poder comenzó a cambiar. Imaginen el momento en que el faraón se dio cuenta de que la autoridad divina por sí sola no sería suficiente para preservar el trono. Los rostros de los cortesanos que una vez habían mostrado una lealtad inquebrantable, ahora reflejaban duda y cálculo. El final llegó no con violencia, sino con una resignación que quizás era más devastadora que cualquier derrota física. Los guardias que habían jurado sagrados juramentos para proteger a su gobernante, comenzaron a mirar hacia los sacerdotes con algo que podría haber sido respeto, o incluso alivio. El faraón, comprendiendo finalmente que los cimientos del poder se habían desmoronado, tomó una decisión que resonaría a través de la historia. En lugar de luchar una batalla que no podía ganar, en lugar de sumir a Egipto en una guerra civil, el gobernante divino eligió abandonar el trono que había parecido tan permanente como las mismas pirámides. Pero los sacerdotes que habían orquestado esta revolución sin precedentes no tenían intención de simplemente reemplazar a un gobernante con otro. Habían sido testigos del daño que podía hacerse cuando la autoridad divina era cuestionada, cuando las tradiciones antiguas eran abandonadas, cuando el orden cósmico era interrumpido. Estaban decididos a asegurar que tal caos nunca más pudiera amenazar a Egipto. El faraón que una vez había comandado millones, que había sido adorado como un dios viviente, que había creído en la naturaleza absoluta del poder divino, estaba a punto de descubrir que existían fuerzas en el mundo antiguo más implacables que la autoridad real. La confrontación había terminado, pero el verdadero castigo apenas comenzaba. Pero la muerte no era suficiente para los enemigos de este faraón.
Querían algo mucho más aterrador que el simple fin de una vida. Buscaban realizar algo que golpearía el corazón mismo de las creencias egipcias sobre la muerte, la inmortalidad y la naturaleza eterna del alma humana. Querían cometer un acto tan profundo y tan impactante que serviría como advertencia para cualquier futuro gobernante que se atreviera a desafiar el orden establecido. El borrado completo de la historia, damnatio memoriae, el castigo definitivo para un faraón que se había atrevido a desafiar a los propios dioses. Imagina intentar matar el alma de alguien, asesinar no solo su cuerpo, sino su oportunidad de eternidad misma. Imagina, si puedes, el horror profundo que tal concepto habría provocado en la mente del antiguo egipcio, donde la memoria y la vida eterna se consideraban el mismo don sagrado. Imagínate en las cámaras del consejo donde se tomó esta decisión sin precedentes, el aire espeso de incienso y el peso de una elección trascendental. Los sacerdotes y nobles que habían derrocado a su faraón, ahora enfrentaban una pregunta que nunca antes se había planteado en la larga historia de Egipto. ¿Cómo se borra a un dios de la existencia misma? Para comprender la magnitud de lo que estaban contemplando, primero debemos entender cuán profundamente creían los egipcios en el poder de la memoria y el nombre. Para ellos, ser recordado era vivir por siempre. Cada jeroglífico tallado en piedra, cada mención en una crónica real, cada plegaria susurrada en un templo, servía para mantener al difunto vivo en el reino de la eternidad. La muerte era apenas una transición, pero ser olvidado, eso sí era una verdadera aniquilación. El concepto egipcio del alma era complejo y hermoso, compuesto por múltiples partes que sobrevivían a la muerte corporal. El Ka, la fuerza vital que requería sustento a través de ofrendas y recuerdos. El Ba, la personalidad que podía viajar entre mundos. El Ren, el nombre secreto que tenía poder sobre la existencia misma. Pero todos estos componentes espirituales requerían un elemento esencial para sobrevivir. Necesitaban ser recordados por los vivos. Imagina las magníficas tumbas que se extendían por el Valle de los Reyes. Cada una un testimonio de esta creencia en el poder de la memoria. Las paredes cubiertas de pinturas intrincadas que representaban el viaje del difunto a través del más allá, sus nombres repetidos miles de veces en inscripciones jeroglíficas, sus logros registrados para la eternidad. Estos no eran simples monumentos a la vanidad, eran máquinas espirituales diseñadas para asegurar que el ocupante nunca fuera olvidado, nunca desapareciera de la existencia. Pero ahora, por primera vez en la historia egipcia, los sacerdotes y nobles estaban planeando hacer lo opuesto. Iban a eliminar sistemáticamente cada rastro de su faraón caído de los registros históricos, a borrar a este gobernante divino de la memoria misma. Era un castigo tan severo que equivalía a asesinar el alma de alguien. La decisión no se tomó a la ligera. Imagina a sacerdotes ancianos perdiendo el sueño, deambulando por los pasillos del templo mientras luchaban con una decisión sin precedentes. Cometer un acto que iba en contra de toda creencia egipcia sobre la muerte y la memoria. Imagina las largas noches de debate que precedieron esta elección, la consulta de textos antiguos y precedentes religiosos. Algunos argumentaban que incluso el peor faraón merecía la dignidad básica de entierro y recuerdo. Otros insistían en que los cambios revolucionarios que este gobernante había intentado representaban una amenaza tan grande para el bienestar espiritual de Egipto que se justificaban medidas extremas. Imagina a los escribas que fueron convocados para buscar en miles de rollos de papiro en los archivos reales, identificando cada documento que mencionara el nombre del faraón condenado. Estos hombres, cuya profesión completa se basaba en el deber sagrado de preservar el conocimiento, se encontraron realizando la destrucción sistemática de la verdad histórica. Muchos de ellos lloraban mientras trabajaban, comprendiendo las implicaciones espirituales de lo que se les pedía hacer. Los templos presentaban un desafío aún mayor. Imagina a artesanos siendo guiados a través de los recintos sagrados, con listas de inscripciones por destruir, sus martillos y cinceles listos para borrar nombres divinos de piedras que habían sido talladas con reverente cuidado por sus predecesores. El sonido del metal golpeando la piedra resonaba por los complejos de los templos como un canto fúnebre, cada golpe eliminando otra parte de la reclamación del faraón a la inmortalidad. Pero el borrado iba mucho más allá de la eliminación física de nombres e imágenes. Imagina a los sumos sacerdotes de pie frente a las estatuas sagradas de los dioses, pronunciando formalmente la exclusión del faraón de la corte divina del más allá. Estas no eran meras declaraciones políticas, eran pronunciamientos espirituales que resonarían por la eternidad, cortando la conexión entre el gobernante caído y los dioses que alguna vez habían bendecido el reinado real. El aspecto más desgarrador de este borrado sistemático fue su efecto en la familia y los seguidores del faraón.
En la creencia egipcia, estar asociado con alguien que había sido sometido a damnatio memoriae era arriesgarse a compartir su destino. Imagina el terror que se apoderó de la corte real mientras nobles y funcionarios intentaban desesperadamente distanciarse de cualquier conexión con el gobernante condenado. Imagina a la reina Nefertiti, que había compartido tanto el trono del faraón como la visión revolucionaria que había transformado Egipto. Se encontró en una posición imposible, obligada a elegir entre la lealtad a la memoria de su esposo y la seguridad de sus hijos. La reina que una vez fue retratada en escenas familiares íntimas, besando a su esposo y jugando con sus hijas, de repente vio cómo sus propias imágenes eran sistemáticamente alteradas o destruidas. El impacto psicológico de esta campaña de borrado fue profundo. Imagina a los egipcios comunes que alguna vez habían alabado el nombre del faraón en oraciones y ceremonias públicas. Ahora tenían prohibido incluso pronunciar ese nombre en voz alta, obligados a fingir que 17 años de su historia simplemente jamás habían existido. A los niños que habían crecido, escuchando historias de los grandes proyectos de construcción y reformas religiosas del faraón, ahora les decían que estos eventos eran obra de otros gobernantes o simplemente nunca habían ocurrido. Pero quizás el aspecto más escalofriante de Damnatio Memoriae era su efectividad a largo plazo. Imagina la momia del faraón, tradicionalmente preservada con el máximo cuidado para asegurar la supervivencia del alma en el más allá. En lugar de los elaborados ritos funerarios que eran el derecho de nacimiento de cada faraón, el cuerpo probablemente fue sometido a una profanación deliberada, asegurando que incluso los componentes físicos necesarios para la vida eterna fueran destruidos. El nuevo faraón que asumió el poder después de este borrado sin precedentes, enfrentó la delicada tarea de explicar los vacíos en el registro histórico de Egipto. Imagina a los escribas oficiales elaborando cuidadosamente crónicas que saltaban de un gobernante a otro sin mencionar el periodo revolucionario que había intervenido. Hablaban de restauración y retorno a valores tradicionales, pero nunca reconocían de qué estaban restaurando a Egipto. La campaña de borrado fue tan exhaustiva que casi tuvo éxito por completo. Durante miles de años, el faraón que se atrevió a desafiar a los dioses permaneció perdido para la historia, existiendo solo en pistas fragmentarias y misteriosos vacíos en el registro arqueológico. Los sacerdotes y nobles que habían orquestado este asesinato espiritual habían logrado algo sin precedentes. Habían hecho desaparecer a un dios. Pero mientras el polvo se asentaba sobre el reino recién restaurado, mientras los rituales tradicionales se reanudaban y los antiguos dioses recuperaban sus templos, una inquietante pregunta comenzó a surgir entre aquellos que habían participado en este borrado histórico. Habían logrado eliminar a su enemigo del registro histórico, pero ¿a qué costo para sus propias almas? En su determinación de preservar el orden cósmico, ¿habían cometido un acto que violaba los mismos principios espirituales que proclamaban proteger? La respuesta a esa pregunta solo se volvería clara con el paso del tiempo, mientras las consecuencias de sus acciones se propagaban a través de los siglos. Habían aprendido cómo borrar a alguien tan completamente que incluso su nombre se volvería peligroso de pronunciar. Pero estaban a punto de descubrir que algunos secretos se niegan a permanecer enterrados, que algunas verdades tienen una manera de sobrevivir incluso a los intentos más decididos de supresión. Pero ¿cómo se borra a alguien tan completamente que incluso su nombre se vuelve peligroso? La respuesta requeriría un nivel de destrucción sistemática que nunca antes se había intentado en la historia humana. La destrucción metódica de un legado divino comenzó con cincel y llama, con el paciente trabajo de artesanos que alguna vez crearon belleza, ahora convertidos en la sombría tarea del borrado. Imagina el gélido manto del invierno extendiéndose sobre Egipto, no el frío del clima, sino el escalofrío de la destrucción sistemática. Imagina, si puedes, el sonido que resonó a través de los templos de Egipto en esos oscuros meses posteriores a la caída del faraón. El repiqueteo rítmico de martillos contra piedra, cada golpe cuidadosamente dirigido para eliminar otro fragmento de historia prohibida. Imagínate de pie en uno de los grandes complejos templarios al amanecer, observando la llegada de equipos de artesanos hábiles con sus herramientas. Estos no eran los instrumentos rudimentarios de destrucción que podrías esperar, sino los mismos cinceles precisos, herramientas de cobre y piedras de moler que se habían utilizado para crear los jeroglíficos originales. La ironía era profunda. La misma artesanía que había inmortalizado los logros del faraón, ahora se usaba para destruirlos metódicamente. El trabajo comenzó con la eliminación del cartucho del faraón, el símbolo ovalado que contenía el nombre real en forma de jeroglífico. Imagina al artesano arrodillado ante una pared del templo, estudiando los símbolos tallados con el mismo cuidado que su predecesor,
había mostrado al crearlos. Pero ahora, en lugar de preservar nombres divinos para la eternidad, se le encomendaba la tarea de borrarlos de la existencia. Cada golpe del cincel era deliberado y preciso. El objetivo no era simplemente dañar las inscripciones, sino eliminarlas de tal manera que no quedara rastro del texto original. Imagina la extraña mezcla de orgullo profesional y malestar espiritual que debió embargar a estos artesanos, creando perfección al servicio de la aniquilación. Imagina la satisfacción que estos artesanos debieron sentir cuando lograban eliminar un cartucho, alisando la superficie de piedra, hasta que parecía como si el nombre prohibido nunca hubiera sido grabado allí. Pero la simple eliminación no siempre era posible. En casos donde el nombre del faraón estaba demasiado profundamente grabado o demasiado intrincadamente entrelazado con el arte circundante, se empleaban diferentes técnicas. Imagina trabajadores utilizando taladros finos para perforar jeroglíficos individuales, creando agujeros que luego serían rellenados con estuco y pintados. El olor del polvo de piedra llenaba el aire mientras trabajaban, con las manos firmes a pesar de la magnitud de su tarea. Las borraduras más elaboradas requerían las habilidades de artesanos maestros. Imagina escenas donde el faraón aparecía junto a dioses u otros gobernantes. Estos no podían ser simplemente destruidos sin dañar toda la composición. En su lugar, los artesanos tallarían cuidadosamente nuevos jeroglíficos sobre los nombres ofensivos, reemplazando el cartucho del faraón hereje con los de gobernantes aprobados. Imagina el delicado trabajo de combinar texturas de piedra, colores de pintura y profundidades de tallado, para que las alteraciones pasaran desapercibidas para observadores casuales. La destrucción se extendió más allá de los nombres reales, para incluir cualquier referencia que pudiera preservar la memoria del reinado prohibido. Imagina escribas trabajando a la luz de una lámpara en bibliotecas de templos, clasificando miles de documentos de papiro con meticuloso cuidado. Cada rollo era examinado palabra por palabra, y cualquier mención del faraón borrado era destruida por completo o cuidadosamente raspada con cuchillas afiladas, dejando espacios en blanco que desconcertarían a los futuros eruditos. Pero quizás el aspecto más escalofriante de esta eliminación sistemática fue el tratamiento de las representaciones artísticas. Imagina caminar por un templo donde antes los retratos de la familia real adornaban las paredes, escenas íntimas del faraón y la reina con sus hijos. Arte revolucionario que mostraba a los gobernantes divinos como seres humanos amorosos. Ahora estos tiernos momentos familiares estaban siendo sistemáticamente destruidos. Los rostros cuidadosamente cincelados para dejar espacios vacíos, donde una vez hubo alegría y calidez. Los trabajadores emprendían su sombría tarea con una mezcla de orgullo profesional e inquietud espiritual. Imagina la conversación que podría haber tenido lugar entre dos artesanos durante su descanso del mediodía, compartiendo pan y cerveza a la sombra de un monumento que estaban desmantelando lentamente. Entendían la necesidad de su trabajo. Egipto necesitaba sanar del caos espiritual que el faraón había causado, pero también sentían el peso de destruir algo que una vez había sido considerado sagrado. La campaña de borrado requería una coordinación cuidadosa en todo el reino. Imagina mensajeros reales viajando desde Memphis hasta Tebas y Elefantina, llevando pergaminos que enumeraban cada inscripción, obra de arte y documento conocido que necesitaba ser tratado. Los gobernadores provinciales recibieron instrucciones detalladas sobre qué monumentos en sus territorios requerían atención, y los informes de progreso fluían de vuelta a la capital, documentando el éxito de la operación. Algunos de los trabajos más desafiantes implicaban los grandes proyectos de construcción del faraón. Imagina la nueva ciudad capital que había surgido de la arena del desierto, sus templos y palacios encarnando la visión religiosa revolucionaria que Egipto ahora estaba tratando de olvidar. En lugar de intentar modificar estas estructuras, se tomó la decisión de abandonarlas por completo. Imagina la escalofriante vista de una ciudad magnífica siendo lentamente reclamada por el desierto, sus edificios vacíos en pie como monumentos silenciosos a ideas que ya no estaban permitidas existir. La naturaleza sistemática de la destrucción era quizás su aspecto más impresionante y aterrador. Imagina escribas archivistas manteniendo registros cuidadosos de lo que había sido borrado y dónde, asegurándose de que ninguna inscripción o obra de arte significativa fuera pasada por alto. Estos registros en sí mismos se convirtieron en documentos peligrosos, conteniendo los nombres y referencias que estaban destinados a eliminar. Eventualmente, incluso estos registros administrativos necesitarían ser destruidos, creando un círculo casi perfecto de borrado.
Pero los momentos más conmovedores de esta campaña ocurrieron cuando los trabajadores se encontraban con obras de arte particularmente hermosas o significativas. Imagina a un artesano detenido ante una obra maestra del arte egipcio. Un relieve que muestra al faraón haciendo ofrendas a los dioses, ejecutado con tal maestría que quitaba el aliento. Por un momento, el martillo quedaría suspendido en el aire mientras el trabajador contemplaba la belleza que estaba a punto de destruir. Luego, con el corazón pesado pero la mano firme, completaría su tarea, entendiendo que la belleza no significaba nada si preservaba la memoria prohibida. El impacto psicológico en los propios trabajadores era considerable. Imagina reuniones vespertinas donde los artesanos hablarían en voz baja sobre el trabajo del día, compartiendo vino e intentando darle sentido a su papel en esta campaña sin precedentes. Muchos reportaron sueños perturbadores, como si las imágenes destruidas los estuvieran persiguiendo mientras dormían. Algunos buscaban rituales de purificación de los sacerdotes, queriendo limpiarse de la contaminación espiritual que temían haber contraído al manipular nombres e imágenes prohibidas. A medida que los meses se convirtieron en años, el alcance del borrado resultó verdaderamente asombroso. Imagina viajar por Egipto y encontrar hueco tras hueco en el registro histórico, piedras alisadas donde una vez hubo inscripciones, composiciones artísticas con misteriosos espacios vacíos, donde figuras habían sido deliberadamente borradas. El propio paisaje de la memoria egipcia estaba siendo reconfigurado, creando una versión de la historia que se ajustaba a la nueva realidad política y religiosa. Sin embargo, a pesar de lo exhaustiva de esta campaña, a pesar de la habilidad y dedicación de los trabajadores involucrados, quedaban sutiles rastros. Imagina diminutos fragmentos de piedra tallada que habían caído detrás de bases de altares, trozos de papiro que habían pasado desapercibidos en rincones olvidados de archivos, grafitis en lugares remotos que escaparon a la atención oficial. Estos restos permanecerían dormidos durante milenios, esperando a que futuros arqueólogos reconstruyeran el rompecabezas del faraón desaparecido. La fase final de la campaña de borrado implicó la creación de nuevas narrativas históricas para llenar los vacíos dejados por los registros destruidos. Imagina a escribas de la corte elaborando cuidadosamente crónicas que pasaban sin contratiempos de un gobernante aprobado al siguiente, creando la impresión de que la historia de Egipto había sido una cadena ininterrumpida de faraones ortodoxos. La propia eficiencia de su trabajo haría que fuera aún más difícil para las generaciones futuras detectar lo que se había perdido. Pero incluso el borrado más exhaustivo deja rastros, y algunos secretos se niegan a morir en silencio. La propia intensidad de la campaña para destruir la memoria del faraón, paradójicamente, garantizaría que las pruebas del borrado sobrevivieran para su descubrimiento futuro. Miles de años después, los arqueólogos comenzarían a descubrir lo que estaba destinado a permanecer enterrado para siempre. Como el suave calor primaveral derritiendo las garras del invierno, la verdad comenzó a emerger de las arenas del olvido deliberado. Imagina, si puedes, una mañana fresca en el desierto egipcio, el sol elevándose sobre acantilados de piedra caliza que habían sido testigos del ascenso y caída de faraones durante milenios. El silencio es profundo, interrumpido solo por las conversaciones susurradas de exploradores modernos que no tenían idea de que estaban a punto de tropezar con una de las mayores misterios arqueológicos de todos los tiempos. Imagina a la doctora Carmen Vázquez, una brillante arqueóloga de la Universidad Complutense de Madrid, arrodillada en la arena junto a una pared parcialmente excavada. En el Valle de los Reyes, sus ojos expertos percibieron algo que siglos de exploradores anteriores habían pasado por alto: pequeñas inconsistencias en los jeroglíficos tallados, lugares donde la piedra había sido retrabajada, sutiles diferencias en la profundidad y estilo de las antiguas inscripciones. Imagina la emoción en su voz mientras llamaba a sus colegas. «Vengan aquí, tienen que ver esto». Sus dedos enguantados trazaron el contorno de lo que parecía ser un cartucho deliberadamente rellenado. La forma ovalada que una vez había contenido el nombre de un faraón, ahora cuidadosamente enyesado y pintado para combinar con la piedra circundante. Pero el tiempo y los vientos del desierto habían desgastado el antiguo camuflaje, revelando el contorno fantasmal del borrado debajo. El descubrimiento fue electrizante, pero solo era el principio. Imagina equipos de arqueólogos desplegándose por todo Egipto con un nuevo propósito, armados con tecnología moderna que podía detectar los más leves rastros de alteraciones antiguas. El radar de penetración terrestre reveló cámaras ocultas que habían estado selladas durante miles de años. Las imágenes de rayos X mostraron capas de yeso cubriendo inscripciones originales.
El análisis espectrográfico detectó diferencias minúsculas en la composición de la piedra que revelaban dónde los antiguos artesanos habían realizado sus cuidadosos borrados. El doctor Ahmed Hassan, jefe del Departamento de Antigüedades de Egipto, estaba en su oficina rodeado de montones crecientes de evidencia. Imagina observar fotografías de muros de templos de todo Egipto, cada uno mostrando los mismos signos reveladores de alteración sistemática. El análisis computarizado reveló que los borrados seguían patrones consistentes, siempre apuntando al mismo periodo de tiempo, siempre eliminando los mismos tipos de referencias reales, siempre ejecutados con el mismo cuidado meticuloso. El punto de inflexión llegó cuando la doctora Isabel Moreno, especialista en lenguas antiguas, estableció una conexión que había eludido a los eruditos durante décadas. Imagínala trabajando hasta altas horas de la noche en su estudio, rodeada de libros de referencia e iluminada por el suave resplandor de su pantalla de computadora. Estaba analizando un fragmento de papiro que había sido descubierto en un tarro sellado en un almacén de templo olvidado, uno de los pocos documentos que de alguna manera había escapado a la antigua campaña de destrucción. El papiro contenía lo que parecían ser registros administrativos de un taller de templo, enumerando materiales y horas hombre requeridas para el gran proyecto de borrado. Lo más intrigante era que mencionaba ubicaciones específicas donde se realizaría el trabajo y hacía referencia a una lista maestra de inscripciones prohibidas que debían ser eliminadas. Imagina el corazón de la doctora Moreno latiendo mientras se daba cuenta de que estaba sosteniendo la evidencia de la campaña sistemática de borrado que había intentado borrar a un faraón entero de la historia. Pero la verdadera revelación llegó cuando los arqueólogos comenzaron a reconstruir lo que había sido borrado. Imagina el trabajo meticuloso necesario para reconstruir jeroglíficos a partir de las tenues impresiones dejadas tras su eliminación. Utilizando una combinación de imágenes digitales, moldes de yeso y técnicas forenses tomadas de la investigación criminal, comenzaron a recuperar nombres, fechas y referencias que habían sido deliberadamente destruidos hace más de 3000 años. La identidad del faraón emergió gradualmente, como una fotografía revelándose en cámara lenta. Imagínate el momento cuando la doctora Vázquez estableció la conexión entre un cartucho parcialmente reconstruido y referencias en correspondencia diplomática contemporánea, encontrada en Amarna. El nombre que había sido borrado de la memoria egipcia de repente resurgió con fuerza. Akenatón, el faraón hereje que había intentado revolucionar la religión egipcia. Pero el trabajo arqueológico detectivesco reveló más que solo un nombre. Imagina a los investigadores descubriendo que la campaña de borrado había sido incluso más extensa de lo que inicialmente habían imaginado. Surgieron evidencias de un esfuerzo coordinado que involucraba a cientos de artesanos trabajando en múltiples sitios, todos siguiendo instrucciones detalladas para eliminar hasta el más mínimo rastro del reinado del faraón revolucionario. El descubrimiento adquirió importancia internacional cuando la modelación por computadora comenzó a revelar la apariencia original de monumentos que habían sido alterados. Imagina a historiadores y arqueólogos reuniéndose en auditorios de universidades de todo el mundo, estudiando reconstrucciones digitales que mostraban las paredes de los templos tal como aparecieron durante el reinado de Akenatón. Por primera vez en más de 3 milenios, los académicos podían ver la revolución artística que había acompañado a la transformación religiosa del antiguo Egipto. Quizás lo más conmovedor fue que la investigación reveló la evidencia del costo humano de la campaña de borrado. Imagina a arqueólogos examinando los restos enterrados apresuradamente en lo que una vez fue la capital de Akenatón. Algunos de estos individuos parecían ser funcionarios o miembros de la familia que habían sido asesinados, cuando la contrarrevolución barrió a los partidarios del faraón hereje. Las herramientas tecnológicas disponibles para la arqueología moderna hicieron posibles descubrimientos que habrían sido imposibles apenas décadas antes. Imagina imágenes satelitales revelando los contornos de edificios que habían sido deliberadamente demolidos y enterrados, sus ubicaciones ocultas durante miles de años. El análisis químico de los pigmentos permitió a los investigadores determinar qué inscripciones eran originales y cuáles eran adiciones posteriores diseñadas para cubrir textos prohibidos. Imagina la cámara sellada que el equipo del Dr. Hassan descubrió bajo un complejo de templos tradicional. Un archivo oculto que parecía haber sido deliberadamente escondido durante la campaña de borrado. La cámara contenía cientos de documentos, estatuas y artefactos relacionados con el reinado de Akenatón, aparentemente salvados por simpatizantes que esperaban que las generaciones futuras algún día quisieran entender lo que realmente había sucedido durante esos años revolucionarios. Mientras los arqueólogos catalogaban cuidadosamente estos tesoros ocultos,
comenzaron a reconstruir una imagen más completa del faraón que había sido borrado de la historia. Imagínalos trabajando con especialistas en conservación para preservar documentos de papiro frágiles que contenían las propias palabras de Akenatón, himnos a Latón, cartas a gobernantes extranjeros, reflexiones personales sobre los cambios que estaba tratando de implementar en Egipto. La investigación reveló que la campaña de borrado, a pesar de su exhaustividad, contenía en sí misma las semillas de su propio fracaso. La intensidad misma del esfuerzo por destruir la memoria de Akenatón había creado evidencia inconfundible de lo que se estaba ocultando. Como un negativo fotográfico, el patrón de las destrucciones preservaba en realidad el contorno de lo que había sido eliminado. Los egiptólogos modernos se encontraron en la posición sin precedentes de poder estudiar no solo una civilización antigua, sino el intento de una civilización antigua de editar su propia historia. Imagina a los académicos comparando la versión oficial de la cronología egipcia con la evidencia arqueológica de lo que realmente había ocurrido, revelando la sofisticada campaña de propaganda que había intentado crear una versión alternativa del pasado. A medida que el alcance de los descubrimientos se volvía claro, los arqueólogos se dieron cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario: la resurrección gradual de un faraón que había sido asesinado no solo físicamente, sino también históricamente. Cada fragmento recuperado, cada inscripción reconstruida, cada evidencia descubierta estaba devolviendo a Akenatón de la deliberada oblivión a la que sus enemigos lo habían condenado. Pero estos fragmentos revelarían una verdad más impactante que el propio borrado original. Un descubrimiento que desafiaría todo lo que los historiadores creían saber sobre el antiguo Egipto y el faraón que se había atrevido a desafiar a los dioses. La verdad que emergió redefiniría todo lo que pensábamos saber sobre el poder, la memoria y el coraje necesario para enfrentarse a todo un mundo. Como el amanecer que irrumpe después de la noche más oscura, la comprensión comenzó a iluminar lo que había sido deliberadamente ocultado. Pero lo que estos arqueólogos descubrieron los sacudiría hasta la médula. Evidencia de que esto no era solo sobre la caída de un faraón, sino sobre algo mucho más profundo. Imagínate en el archivo silencioso, donde se ensamblaron las últimas piezas de este antiguo rompecabezas, con la luz de la tarde, filtrándose a través de altas ventanas, mientras los académicos trabajaban con fragmentos de evidencia que habían esperado más de 3 milenios para contar su historia. La doctora Isabel Moreno estaba sentada rodeada de documentos cuidadosamente preservados, sus ojos enrojecidos por horas de meticuloso trabajo de traducción. Los fragmentos de papiro ante ella contenían algo sin precedentes en la literatura egipcia: cartas personales escritas de puño y letra del faraón, correspondencia informal que revelaba al ser humano detrás de la fachada divina. Pero lo que descubrió en estos escritos íntimos sacudiría los cimientos mismos de cómo entendemos el liderazgo antiguo y el precio del cambio revolucionario. El faraón revelado en estos documentos privados no era el tirano sediento de poder que la campaña oficial de borrado había sugerido. En lugar de eso, imaginen a un líder movido por una visión espiritual auténtica, alguien que creía con absoluta convicción que Egipto necesitaba ser liberado de sus propias tradiciones religiosas. Las cartas revelaban a una persona luchando con dudas, buscando orientación de asesores de confianza y cuestionándose constantemente si los cambios que se estaban implementando eran verdaderamente para el bien común. Pero quizás lo más notable era que la evidencia recuperada revelaba el verdadero alcance de lo que este faraón había intentado lograr. Imaginen a arqueólogos estudiando registros administrativos cuidadosamente ocultos que documentaban un esfuerzo sistemático para redistribuir la riqueza de los complejos religiosos a la gente común. Reformas agrarias que habrían otorgado a los campesinos la propiedad de las tierras que cultivaban. Iniciativas educativas diseñadas para enseñar a leer y escribir a clases sociales que nunca antes habían tenido acceso a tal conocimiento. El faraón que había sido borrado de la historia no había sido simplemente un revolucionario religioso. Había intentado transformar todo el entramado social del Egipto antiguo. Imaginen la sorpresa en el rostro de los investigadores al darse cuenta de que estaban mirando la evidencia de lo que podría haber sido el primer intento de reforma social integral en la historia, implementado hace más de 3000 años por un gobernante que había pagado el precio definitivo por desafiar las estructuras de poder establecidas. La correspondencia diplomática encontrada en el archivo oculto revelaba el contexto internacional de estas reformas. Imaginen a gobernantes extranjeros escribiendo para expresar su confusión y preocupación por la transformación de Egipto.
Cartas de reyes babilónicos preguntando por qué sus tradicionales obsequios diplomáticos estaban siendo repartidos entre campesinos egipcios en lugar de ser guardados en los tesoros reales. Mensajes de líderes nubios preguntándose por qué las políticas comerciales egipcias se habían vuelto de repente tan favorables para los pueblos más pequeños y menos poderosos. Pero el descubrimiento más devastador estaba por venir. El doctor Hassan estableció la conexión que transformó la curiosidad arqueológica en una tragedia histórica cuando se dio cuenta de que la campaña de borrado no había sido motivada principalmente por preocupaciones religiosas. Imagínenlo estudiando registros fiscales, listas de donaciones de templos y documentos de propiedad de tierras que dibujaban un cuadro claro de los intereses económicos que habían sido amenazados por las reformas del faraón. Los sacerdotes que habían orquestado la contrarrevolución no defendían la integridad espiritual de Egipto, sino que protegían su propia riqueza y poder. Imaginen los enormes complejos templarios que controlaban vastas propiedades, empleaban a miles de trabajadores y acumulaban tesoros que rivalizaban con el tesoro real. Las reformas religiosas del faraón habían nacionalizado efectivamente esta riqueza, redirigiéndola hacia programas sociales que beneficiaban a los egipcios comunes en lugar de las élites religiosas. Imaginen el profundo cinismo revelado en la correspondencia secreta entre sacerdotes y nobles. Documentos que hablaban abiertamente de manipular el sentimiento religioso para servir a fines políticos. Estos hombres habían logrado convencerse a sí mismos y a sus seguidores de que estaban defendiendo las tradiciones sagradas de Egipto, cuando en realidad estaban protegiendo un sistema económico que había enriquecido a una pequeña élite a expensas de la población en general. El costo personal de esta revelación se hizo evidente cuando los arqueólogos examinaron el destino de la familia y los partidarios del faraón. Imaginen a los investigadores estudiando registros de entierros que revelaban la ejecución sistemática de cualquiera que hubiera estado estrechamente asociado con el programa de reformas. La reina Nefertiti, que había compartido tanto el trono como la visión revolucionaria del faraón, había desaparecido de los registros históricos, no porque hubiera muerto de forma natural, sino porque había sido asesinada junto con su esposo. Aún más desgarrador era la evidencia sobre los hijos reales. Imaginen a los arqueólogos descubriendo que las hijas del faraón, que habían sido retratadas en escenas familiares cariñosas durante todo el reinado de Akenatón, habían sido asesinadas para prevenir cualquier reclamo futuro al trono basado en una sucesión legítima. La contrarrevolución no había simplemente removido a un faraón, había destruido sistemáticamente toda una línea de sangre, para asegurar que el movimiento de reforma nunca pudiera resurgir. El alcance del crimen histórico se hizo verdaderamente claro cuando los académicos modernos pudieron calcular el costo humano de la contrarrevolución. Imaginen estudios demográficos que revelaban un declive significativo de la población en ciertas regiones de Egipto, inmediatamente después de la caída de Akenatón. Los funcionarios locales que habían implementado reformas agrarias fueron ejecutados. Los campesinos que habían sido beneficiados por la redistribución de tierras de los templos fueron devueltos a la servidumbre feudal. A los artistas que habían creado los nuevos estilos artísticos, se les prohibió trabajar en su profesión elegida. Los campesinos que habían sido beneficiados por la redistribución de tierras de los templos fueron devueltos a la servidumbre feudal. A los artistas que habían creado los nuevos estilos artísticos, se les prohibió trabajar en su profesión elegida. Pero quizás el descubrimiento más profundo fue la evidencia de lo rápida y completamente que la contrarrevolución había logrado borrar no solo la memoria del faraón, sino la memoria del progreso social que se había logrado durante esos años revolucionarios. Imaginen a los historiadores reconstruyendo cómo era la vida cotidiana para los egipcios comunes durante el período de reformas. Salarios más altos, jornadas laborales más cortas, mayor acceso a la educación y la atención sanitaria, protecciones legales que nunca antes habían existido para la gente común. La tragedia no era simplemente que hubieran asesinado a un faraón y lo hubieran borrado de la historia. La tragedia era que una transformación social completa había sido revertida, con millones de personas perdiendo libertades y oportunidades que habían disfrutado brevemente. Imagina los testimonios que los arqueólogos descubrieron, tradiciones orales preservadas en aldeas remotas que hablaban de un tiempo dorado perdido, cuando el faraón se preocupaba por la gente común. Historias que habían sido transmitidas a través de generaciones, a pesar de la prohibición oficial de tales recuerdos. El doctor García estableció la conexión final, que reveló el alcance completo del encubrimiento, cuando comprendió que las ideas revolucionarias del faraón se adelantaban mucho a su época. Imagina su estudio de textos filosóficos encontrados en el archivo oculto, documentos que discutían conceptos de igualdad social,
tolerancia religiosa y dignidad individual, que no volverían a aparecer en la civilización humana durante miles de años. El faraón, que había sido etiquetado como un hereje peligroso, en realidad estaba intentando crear una sociedad más justa y equitativa. La revolución religiosa había sido simplemente el vehículo para una transformación social, que amenazaba los cimientos del sistema jerárquico de Egipto. Los sacerdotes y nobles que orquestaron la campaña de borrado habían logrado convencer a la historia de que estaban defendiendo a Egipto del caos, cuando en realidad estaban protegiendo su propia posición privilegiada en un sistema injusto. A medida que emergía el panorama completo tras décadas de trabajo arqueológico detectivesco, los académicos se enfrentaban a una profunda cuestión moral. Imagina las conferencias y reuniones académicas donde los investigadores debatían las implicaciones de sus descubrimientos. No habían simplemente descubierto la historia de un antiguo faraón, habían revelado un patrón de cómo las estructuras de poder enquistadas se defienden contra líderes reformistas manipulando la narrativa histórica misma. El verdadero crimen del faraón no había sido la introducción del monoteísmo religioso o las innovaciones artísticas que habían escandalizado los gustos conservadores. La verdadera amenaza había sido el intento de crear una sociedad más igualitaria, de redistribuir la riqueza y el poder de maneras que habrían transformado fundamentalmente la civilización egipcia. Pero comprender por qué fueron borrados revela algo profundo sobre el poder, la memoria y el miedo que trasciende las circunstancias específicas del Egipto antiguo, algo que habla de patrones atemporales en la civilización humana que continúan resonando en nuestro mundo moderno. Este antiguo acto de borrado revela verdades eternas sobre la naturaleza humana, sobre hasta dónde están dispuestos a llegar aquellos en el poder para preservar sus privilegios, y sobre el coraje requerido por aquellos que se atreven a desafiar sistemas que han perdurado durante siglos. Como las duras lecciones del invierno que nos enseñan sobre la preciosa calidez de la primavera, esta antigua lucha ilumina patrones eternos en la civilización humana. Imagínate sentado cómodamente en un sillón, contemplando cómo esta historia de hace más de 3000 años continúa resonando con patrones que vemos repetidos a lo largo de la historia. Considera cuántos líderes revolucionarios a lo largo del tiempo han enfrentado un destino similar al de nuestro faraón borrado. Imagina los innumerables individuos que se han atrevido a desafiar sistemas establecidos de desigualdad, que han propuesto reformas radicales para beneficiar a la gente común, solo para verse etiquetados como extremistas peligrosos por aquellos cuyo poder se vería disminuido por tales cambios. Los métodos pueden haber evolucionado, pero la dinámica fundamental sigue siendo notablemente consistente a través de culturas y siglos. Imagina la profunda ironía que surge cuando examinamos cómo se escribe y reescribe la historia por aquellos que controlan la narrativa. El faraón, que fue condenado como un destructor de las tradiciones egipcias, en realidad estaba intentando cumplir los más altos ideales de la civilización egipcia Ma'at, el concepto de verdad, justicia y equilibrio cósmico que supuestamente debía guiar a todos los faraones. Sin embargo, aquellos que afirmaban estar defendiendo estos principios sagrados estaban en realidad protegiendo un sistema que se había vuelto corrupto e injusto con el tiempo. Hay algo profundamente reconfortante en reconocer cómo la verdad encuentra una manera de emerger a pesar de nuestros mejores esfuerzos por suprimirla. Imagina los miles de años durante los cuales la historia de Ajenatón permaneció oculta, las innumerables generaciones que vivieron y murieron sin saber que tal líder extraordinario había existido alguna vez. Sin embargo, las evidencias sobrevivieron, esperando pacientemente en la arena y la piedra de Egipto, para que las generaciones futuras las descubrieran y comprendieran. La historia nos enseña sobre la resiliencia de los ideales humanos, la forma en que los conceptos de justicia e igualdad persisten incluso cuando son violentamente suprimidos. Imagina las tradiciones subterráneas que mantuvieron vivo el recuerdo del tiempo dorado perdido, cuando el faraón se preocupaba por la gente común. Estas historias susurradas, transmitidas a través de generaciones de agricultores y artesanos, preservaron algo esencial sobre la dignidad humana que la campaña oficial de borrado nunca pudo destruir completamente. Considera cómo el destino del faraón refleja la tensión eterna entre la conciencia individual y la autoridad colectiva. Imagina el solitario coraje requerido para enfrentarse no solo a la oposición política, sino al peso de siglos de tradición, las expectativas de una civilización entera, la supuesta sanción divina de la práctica religiosa establecida. No era alguien que se rebelara por ambición personal o rencores mezquinos, sino alguien que creía tan profundamente en la posibilidad de un mundo mejor que arriesgó todo en su búsqueda. Los descubrimientos arqueológicos que revelaron esta historia oculta
También nos recuerdan la importancia de buscar la verdad más allá de la superficie de las narrativas aceptadas. Imaginen a las generaciones de historiadores que estudiaron el antiguo Egipto sin darse cuenta de que un capítulo crucial de su historia había sido deliberadamente ocultado. Su trabajo no estaba equivocado, pero estaba incompleto. Le faltaba la visión radical que había transformado brevemente una de las civilizaciones más grandes de la humanidad. Hay una profunda sabiduría en comprender que el progreso social a menudo requiere desafiar no solo las leyes o políticas, sino los supuestos fundamentales sobre los que se construyen sociedades enteras. Imaginen el coraje psicológico necesario para mirar un sistema que había perdurado durante más de 1000 años y declarar que necesitaba ser completamente reimaginado. Las reformas del faraón tocaron todos los aspectos de la vida egipcia porque el verdadero cambio requiere abordar las causas fundamentales en lugar de tratar simplemente los síntomas. La historia también ilustra los métodos sofisticados mediante los cuales las estructuras de poder establecidas se defienden. Observen la manera astuta en que la contrarrevolución se presentó como un retorno a los valores tradicionales, una restauración de la pureza espiritual, una defensa de la sabiduría antigua contra la peligrosa innovación. Los sacerdotes y nobles que orquestaron la caída de Akenatón entendieron instintivamente que la forma más efectiva de destruir ideas revolucionarias no es enfrentarlas directamente, sino hacerlas parecer peligrosas para las mismas personas a las que estaban destinadas a ayudar. Sin embargo, tal vez la lección más esperanzadora de este antiguo relato sea la demostración de que incluso los intentos más exhaustivos por borrar la historia fracasan, en última instancia cuando tratan de suprimir verdades humanas fundamentales. Imaginen el momento en que los arqueólogos modernos se dieron cuenta por primera vez de que habían descubierto evidencia de la campaña deliberada para borrar a Akenatón de la historia. En ese instante, miles de años de cuidadosa supresión fueron deshechos por la curiosidad humana y la búsqueda incesante del conocimiento. La historia del faraón nos recuerda que el progreso nunca es permanente, que cada generación debe elegir si avanzar hacia los ideales de justicia e igualdad o alejarse de ellos. Imaginen cuán diferente podría haber sido la historia mundial si las reformas de Akenatón hubieran sido permitidas arraigarse y extenderse a otras civilizaciones. Pero tal vez el fracaso de su revolución inmediata hizo posible la preservación de sus ideas en una forma más pura, esperando tiempos en los que la humanidad estuviera más preparada para abrazar conceptos tan radicales de transformación social. Hay algo profundamente conmovedor en reconocer que las mismas luchas que consumieron el antiguo Egipto continúan definiendo la civilización humana hoy en día. Imaginen a las personas de cada época que han enfrentado la elección entre la comodidad de la conformidad y el peligroso idealismo, entre aceptar injusticias heredadas o arriesgarlo todo para desafiarlas. Las circunstancias específicas cambian, pero las cuestiones morales fundamentales permanecen notablemente constantes. La historia nos enseña a cuestionar no solo lo que nos dicen sobre el pasado, sino lo que asumimos sobre el presente. Imaginen cuántas narrativas contemporáneas podrían verse diferentes si tuviéramos acceso a las perspectivas que han sido sistemáticamente excluidas o suprimidas. El rescate arqueológico de la historia de Akenatón nos recuerda que las historias oficiales siempre están incompletas, siempre moldeadas por los intereses de quienes tienen el poder para controlar cómo se registran y recuerdan los eventos. Mientras reflexionamos sobre este antiguo drama, se nos invita a considerar nuestra propia relación con la tensión eterna entre estabilidad y cambio, entre honrar la sabiduría del pasado y mantenernos abiertos a la posibilidad de que algunos aspectos de nuestros sistemas heredados puedan necesitar una transformación fundamental. El faraón borrado de la historia nos desafía a pensar sobre qué tipo de legado queremos dejar, qué principios vale la pena defender, incluso cuando todo el mundo parece estar en contra nuestra. Mientras nos preparamos para descansar, consideremos lo que la historia de este faraón olvidado nos enseña sobre la naturaleza del verdadero liderazgo, sobre la diferencia entre ejercer poder sobre otros y usar el poder para servir a otros, sobre el coraje necesario para defender la justicia incluso cuando uno está solo. Tal vez, al comprender este antiguo borrado, encontremos consuelo en nuestra propia permanencia, en el conocimiento de que la verdad tiene una manera de sobrevivir incluso a los esfuerzos más determinados por suprimirla. Imagínense a ustedes mismos encontrando paz al reconocer que son parte de una gran historia humana que se extiende más allá de su vida individual, una historia en la que cada acto de coraje, cada momento de compasión, cada elección de defender la justicia, en lugar de la conveniencia, se convierte en un hilo en el tapiz del progreso humano. Mientras hemos viajado juntos a través de este relato de borrado y redescubrimiento,
Han sido testigos de cómo incluso los intentos más poderosos de controlar la historia fracasan en última instancia cuando tratan de suprimir verdades humanas fundamentales. Las promesas que hice al principio, revelar a un faraón tan peligroso que una civilización eligió olvidarlo, se han desarrollado ante ustedes, mostrando no solo quién era este gobernante, sino por qué su memoria se convirtió en algo prohibido. Consideren cómo el destino de Akenatón, trágico como fue, en realidad demuestra la naturaleza indestructible de ciertos ideales humanos. Imaginen cómo su visión de una sociedad más equitativa, su fe en la dignidad de la gente común, su convicción de que el poder debe servir en lugar de dominar, sobrevivió miles de años de supresión deliberada para seguir inspirándonos. Los sacerdotes y nobles que lo asesinaron y borraron su nombre de la historia no pudieron matar las ideas que representaba, no pudieron destruir la evidencia de que tal transformación era posible. Existe un profundo consuelo en esta verdad, querido oyente. Imagina tus propias luchas por el significado y el propósito en el contexto de esta vasta perspectiva histórica. Las preocupaciones que parecen tan abrumadoras en tu vida diaria, la sensación de que el cambio positivo es imposible, la idea de que los sistemas de injusticia están tan arraigados que nunca podrán transformarse, encuentran una perspectiva diferente cuando se ven contra el trasfondo de esta antigua historia. El faraón que se atrevió a redistribuir la riqueza de los complejos templarios entre los agricultores comunes, nos recuerda que ningún sistema de poder, por antiguo o aparentemente inmutable que sea, está más allá del alcance de la conciencia humana y la determinación. Imagina cómo sería diferente tu relación con los desafíos actuales si recordaras que cada gran transformación en la historia humana comenzó con individuos dispuestos a arriesgarlo todo por la posibilidad de un mundo mejor. Pero quizás el aspecto más reconfortante de la historia de Akenatón es cómo demuestra que nuestras contribuciones individuales al progreso humano jamás desaparecen realmente, incluso cuando parecen haber sido completamente derrotadas. Imagina a los agricultores que brevemente poseyeron su propia tierra durante su reinado, a los artesanos que experimentaron libertad creativa, a los niños que aprendieron a leer y escribir en escuelas que nunca antes habían estado disponibles para su clase social. Esas experiencias, por breves que fueran, se convirtieron en parte de la comprensión humana de lo que era posible. La revolución pudo haber sido aplastada, el faraón pudo haber sido asesinado, su nombre pudo haber sido borrado de cada monumento, pero el conocimiento de que tales cambios se habían logrado sobrevivió en historias susurradas, en sueños medio recordados, en la persistente intuición humana de que la vida podía organizarse de manera más justa. Imagina este conocimiento como una semilla que permaneció latente a través de siglos de supresión, esperando las condiciones adecuadas para brotar de nuevo en otros tiempos y lugares. Considera cómo tus propios esfuerzos por crear un cambio positivo, por pequeños que parezcan, se convierten en parte de este mismo legado perdurable. Imagina cada acto de bondad, cada momento en que eliges los principios por encima de la conveniencia, cada vez que defiendes a alguien que no puede defenderse a sí mismo, como si agregaras otro hilo al tapiz que comenzó con antiguos soñadores como nuestro faraón olvidado, y que continúa siendo tejido por personas como tú en la actualidad. La historia nos enseña que podemos confiar en la resistencia final de la verdad y la justicia, no porque siempre triunfen a corto plazo, sino porque están tan profundamente arraigadas en la naturaleza humana, que no pueden ser destruidas de forma permanente. Imagina a los arqueólogos que descubrieron la historia de Akenatón como parte de un proceso eterno, por el cual las verdades enterradas eventualmente salen a la luz, por el cual las voces suprimidas eventualmente encuentran una manera de hablar, por el cual el impulso humano de justicia eventualmente encuentra expresión a pesar de todos los esfuerzos por contenerlo. Hay algo profundamente pacífico en comprender tu lugar en esta vasta progresión histórica. Imagínate no como un individuo aislado luchando solo contra probabilidades abrumadoras, sino como parte de una antigua comunidad de conciencia que incluye a todos los que alguna vez han elegido el amor sobre el miedo, la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre la ventaja personal. Estás conectado con Akenatón a través de los siglos por valores compartidos que trascienden las circunstancias específicas de cualquier época y lugar. El consuelo va más allá de reconocer tu conexión con héroes del pasado. Llega hasta comprender que tus propias contribuciones se propagarán a través del tiempo de formas que tal vez nunca llegues a entender completamente. Imagina la posibilidad de que un pequeño acto de coraje o compasión de tu parte pueda inspirar a alguien a quien nunca conocerás, pueda ayudar a preservar un ideal durante un periodo oscuro, pueda contribuir a una transformación que no se realizará completamente hasta dentro de generaciones.
La recuperación arqueológica de la historia del faraón olvidado nos recuerda que nada valioso se pierde realmente, que cada expresión auténtica de la dignidad humana deja huellas que eventualmente serán descubiertas por quienes saben cómo buscarlas. Imagina tu propia vida dejando rastros similares, no necesariamente en piedra o papiro, sino en los corazones y mentes de personas cuyas vidas has tocado, en cambios tanto grandes como pequeños que has ayudado a provocar. Las voces antiguas que fueron silenciadas por la contrarrevolución nos hablan aún, no a través de monumentos o historias oficiales, sino a través de la persistencia de los ideales que representan. Imagínate como parte de esta conversación continua entre pasado y futuro, llevando adelante la antorcha de la posibilidad humana que fue encendida por antiguos soñadores, y debe ser mantenida por personas como tú en cada generación. Mientras este antiguo misterio encuentra su reposo comprensivo, permite que tu mente comience a serenarse junto al conocimiento de que estás sostenido por esta vasta comunidad histórica de conciencia, de que tus luchas cobran sentido dentro de esta historia más amplia, de que tus esfuerzos por crear un mundo más justo y compasivo te conectan con héroes y visionarios a través de los siglos que han enfrentado desafíos similares y han encontrado el valor para perseverar. En el silencio de la conclusión de este antiguo relato, siente cómo tu respiración se vuelve más lenta y profunda, como si el aire mismo a tu alrededor llevara la sabiduría de milenios. El gran faraón que buscó borrar todo recuerdo de Akenatón se ha convertido él mismo en polvo, sus propios monumentos desmoronándose bajo el paso implacable del tiempo. Pero aquí estamos, miles de años después, aún pronunciando estos nombres, aún desenterrando sus historias de las arenas de Egipto. Imagínate ahora en ese valle tranquilo donde comenzamos este viaje, donde la luz dorada del atardecer se posa suavemente sobre los acantilados de piedra caliza. Los turistas ya han regresado a casa, los arqueólogos han guardado sus herramientas, y un silencio profundo se ha asentado sobre el Valle de los Reyes. En este momento de tranquilidad, casi puedes sentir la presencia de todos los que vinieron antes, los reyes y reinas, los sacerdotes y artesanos, los soñadores y los olvidados. Horemheb pensó que podía controlar la historia misma, que al cincelar nombres y destruir monumentos, podría decidir lo que las generaciones futuras recordarían. Qué humano parece ahora ese impulso, qué ingenuamente conmovedor. Porque la historia, como el agua, encuentra su propio camino a través de incluso las grietas más pequeñas. El mero acto de intentar borrar algo a menudo asegura su preservación, escondido en rincones olvidados, esperando a que mentes curiosas lo redescubran. Las ideas revolucionarias de Akenatón sobre el monoteísmo, sobre el poder del disco solar Atón, sobre romper las tradiciones antiguas, estos conceptos resuenan a través de la historia de maneras que el viejo general nunca hubiera imaginado. Los mismos monumentos que Horemheb construyó para glorificar su propio reinado, ahora sirven principalmente como evidencia de su campaña de borrado, haciendo que la historia de Akenatón sea aún más fascinante para las mentes modernas. Hay algo profundamente reconfortante en esta justicia cósmica, en esta forma en que la verdad emerge a pesar de nuestros mejores esfuerzos por enterrarla, como semillas que yacen dormidas durante los inviernos más duros, para florecer con una belleza inesperada cuando las condiciones son adecuadas. Las historias que intentamos olvidar a menudo regresan con un poder aún mayor. El amor entre Akenatón y Nefertiti, su devoción a su extraño nuevo dios, su intento de remodelar toda una civilización, todo esto sobrevivió a los martillos y cinceles de sus enemigos. Mientras te acomodas más cómodamente, considera cómo este drama antiguo refleja algo atemporal sobre la naturaleza humana. Todos tenemos momentos en los que queremos reescribir nuestra propia historia, borrar las partes que nos avergüenzan o desafían nuestras creencias actuales. ¿Cuántos de nosotros hemos deseado poder recuperar palabras que hemos pronunciado, deshacer elecciones que hemos hecho, o simplemente eliminar capítulos enteros de nuestras historias personales? La enorme campaña de borrado de Horemheb fue quizás la expresión definitiva de este deseo humano de controlar nuestra propia narrativa. Pero hay sabiduría en aceptar que el borrado es en última instancia imposible. Cada experiencia deja su marca, cada elección crea ondas que se extienden más allá de nuestra capacidad para verlas. Las cicatrices en esos monumentos profanados cuentan su propia historia, a menudo más poderosa que las inscripciones originales que las sustituyeron. Al intentar destruir el legado de Akenatón, Horemheb inadvertidamente creó un misterio que fascinará a los historiadores durante siglos. Imagina a los arqueólogos del futuro, limpiando suavemente la arena de artefactos recién descubiertos, sus ojos iluminándose con reconocimiento mientras descubren otra pieza más de este antiguo rompecabezas.
Cada fragmento que encuentran es como un secreto susurrado desde el pasado, un testimonio del poder duradero de la curiosidad humana y la imposibilidad de borrar verdaderamente cualquier historia que importe. El mero hecho de que sepamos sobre la campaña de destrucción de Horemheb significa que al final fracasó en su ambición más grande. Hay algo profundamente reconfortante en esta perspectiva, esta visión a largo plazo de la historia que revela la futilidad de intentar controlar cómo seremos recordados. Los faraones que construyeron los monumentos más grandiosos, que comandaron los ejércitos más grandes, que parecían más poderosos en su tiempo, a menudo se desvanecen en simples notas al pie de la historia. Mientras tanto, figuras como Akenatón, que gobernó por poco más de una década, y cuyo reinado fue considerado un fracaso por sus contemporáneos, continúan fascinándonos con su coraje de ser diferente. Mientras tus párpados se vuelven pesados, permite que esta antigua sabiduría se asiente en tu conciencia. Las cosas que más nos preocupan, las formas en que creemos que seremos juzgados, el legado del que estamos tan desesperados por controlar. Todo esto importa mucho menos de lo que imaginamos. Lo que perdura es algo mucho más sutil y hermoso. Los efectos en cascada de la bondad, los momentos tranquilos de conexión, el coraje de defender lo que creemos incluso cuando el mundo entero parece estar en nuestra contra. El gran error de Horemheb fue creer que el poder significaba control sobre la memoria misma. Pero la memoria, como el amor, como la verdad, como el flujo suave del agua a través de la piedra caliza, encuentra sus propios canales. Se acumula en lugares inesperados, burbujea a través de grietas que ni siquiera sabíamos que existían, y fluye hacia mares que nunca veremos. Se acumula en lugares inesperados, burbujea a través de grietas que ni siquiera sabíamos que existían, y fluye hacia mares que nunca veremos. El general que buscó convertirse en el mayor faraón de Egipto, se convirtió en cambio en una advertencia sobre los límites del poder terrenal. En este último momento de nuestro viaje juntos, mientras el antiguo Egipto se desvanece de nuevo en la bruma dorada de la historia, permítete sentir la profunda paz que surge de comprender esta verdad. No necesitas controlar tu legado porque las cosas que realmente importan sobre quién eres, el amor que has compartido, la bondad que has mostrado, los momentos de belleza que has creado o apreciado, estos encontrarán su propio camino en la historia eterna de la humanidad. Las estrellas que brillaban sobre los monumentos de Horemheb son las mismas estrellas que te iluminan esta noche. El Nilo que transportaba sus barcazas reales continúa su viaje eterno hacia el mar. El viento del desierto que dispersó la arena de sus inscripciones desgastadas sobrevivirá a toda ambición humana y a todo intento de controlar lo incontrolable. Hay un consuelo profundo en unirse a esta vasta historia continua, en lugar de luchar por escribir nuestro propio final. Descansa ahora, querido oyente, sabiendo que aunque los faraones puedan ser borrados de sus monumentos, aunque los reinos puedan desmoronarse y los imperios puedan caer, la tranquila dignidad de un corazón en paz, la simple belleza de los sueños que se despliegan suavemente mientras duermes, son tesoros que ningún poder terrenal puede tocar o disminuir. Deja que la suave sabiduría del antiguo Egipto te lleve a sueños tan eternos y misteriosos como las propias pirámides, donde todas las historias encuentran su lugar apropiado, y todas las luchas finalmente encuentran su descanso. Mientras tus párpados se vuelven pesados con el peso de este conocimiento antiguo, considera cómo el viaje de esta noche ha enriquecido tu comprensión de la delicada danza entre el poder y la memoria. Si esta exploración de la historia olvidada ha despertado algo en ti, una curiosidad por otras historias perdidas, una apreciación más profunda del coraje necesario para desafiar los sistemas establecidos, entonces nuestro tiempo juntos ha cumplido su propósito. Buenas noches y dulces sueños. Que la paz que perdura más allá de todos los monumentos llene tu descanso con una suave maravilla, y que despiertes renovado, llevando dentro de ti la sabiduría atemporal de que algunas cosas son demasiado hermosas y demasiado verdaderas para ser realmente borradas. Duerme bien, sabiendo que tu propia historia, como la historia de cada alma que sueña, ya está escrita en estrellas que ningún rey terrenal puede oscurecer. Si estos antiguos susurros de coraje y transformación han resonado con tu espíritu, quizás te encuentres atraído a explorar más los aposentos ocultos de la historia conmigo. Hasta que nos encontremos de nuevo en otro rincón acogedor del pasado, descansa en paz con el conocimiento de que la verdad, como la luz de las estrellas, encuentra su camino incluso a través de los intentos más oscuros de ocultamiento.